This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas tardes, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Bienvenidos a este encuentro pedagógico CIPAS que hacemos cada 8 días. Hoy, pues dándole la bienvenida a nuestra apertura de unidad 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Recordándole, como siempre, que este encuentro está a cargo de la tutora Janie Lorena Mezquita y quien les habla, Nini Joana Vargas. Como siempre, bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño. Bueno, hoy tenemos algo muy importante, noticias muy nuevas en esta nueva unidad, son muy importantes, entonces felicitar a las personas que han ingresado, que están aquí en este encuentro, porque pues se van a ir con una información muy oportuna, porque en esta unidad pasan muchas nuevas, sí, por decirlo así, nuevas condiciones de participación y de todo en esta unidad. Bueno, teniendo en cuenta, como siempre, tenemos objetivos específicos, nuestros objetivos generales. En esa tarea 3, esto pues no se escapa de estas obligaciones que tenemos nosotros, de nuestros objetivos a desarrollar. En este encuentro pues trataremos aspectos muy importantes sobre el buen desarrollo de esa tarea 3 y como lo es, pues tenemos la definición, la clasificación y la simbología, ¿sí? Que vamos a trabajar de esa teoría de conjuntos. A la vez, pues también vamos a realizar una práctica de ejercicio sobre el ejercicio 1, que es determinación y clasificación de conjuntos, y en ese ejercicio número 2, que nos hace referencia a la representación de conjuntos. Es decir, que hoy vamos a trabajar en dos ejercicios, 1 y 2, que son los principales en nuestra tarea, y que también vamos a dar esa información importante para que ustedes vayan teniendo claro el desarrollo y los objetivos principales de esta actividad. Como siempre traemos a colación aquí nuestra imagen de la agenda del curso, teniendo en cuenta que estamos nosotros en nuestro momento intermedio, aún como podemos observar, momento intermedio, estamos trabajando en la unidad 3, ¿cierto? Teoría de conjuntos. Recordarles que esta unidad 3 ya se habilitó desde el día lunes 4 de abril, ¿cierto? Desde este lunes y que se cierra el 15 de mayo. Tenemos aún todavía 39 días para poder desarrollar esta actividad, pero pues vamos a dar una información muy importante al finalizar de este encuentro porque pues cambian algunas cosas en ese desarrollo de esta actividad. Como podemos observar, ya terminamos con ese momento intermedio, entrega de actividades, porque ya solamente nos quedaría una parte final, ¿cierto? Que es la parte final, que es nuestra evaluación POT, que también pues más adelante, en el momento que demos indicaciones importantes sobre el desarrollo de esa misma. Así es que por favor, la invitación es a que revisen la agenda del curso, que se den de cuenta el valor que tenemos, ese peso evaluativo que son 150 puntos, como siempre, nuestras actividades de curso pues son individuales. Entonces lo ideal es que ustedes hagan una participación oportuna, muy crucial en esta tarea 3 para poder lograr el desarrollo de esos objetivos propuestos. Bueno, y entrando pues ya en materia, ¿cierto? Vamos a iniciar recordando conceptos básicos para esta unidad, como lo es el concepto de conjunto, ¿sí? Nosotros llamamos, o se da el nombre de conjunto, a una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí esas características y propiedades semejantes. A sus objetos se le denominan elementos, es decir, que tenemos conjuntos y están representados y esa representación es llamada por elementos. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Aquí tenemos un ejemplo representando a un conjunto A con una letra mayúscula del abecedario, ¿sí? Y sus elementos, ¿sí? Con letras minúsculas, ¿sí? Y escrita entre corchetes y separadas con comas, como podemos observar aquí. Los conjuntos también se representan gráficamente, como observamos en esta imagen, por medio de diagramas. Esos diagramas los llamamos diagramas de Venn-Euler. Eso es un esquema, ¿cierto? Que nos muestra la colección de esos casos, ¿cierto? Por medio de unas líneas cerradas, en este caso, pues son los círculos. ¿Cómo los encontramos? Los encontramos diagramas en 2 conjuntos y también encontramos diagramas en 3 conjuntos. Es así como tenemos que tener claro esa representación de conjuntos, ¿cierto?
teniendo en cuenta que van a estar siempre nombrados con una letra mayúscula, sus elementos pues van a estar, si es directamente con corchetes, pues separado con comas, y si es gráficamente, pues va a tener sus indicaciones teniendo en cuenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta su denominación, ¿cierto? O las características que tengan semejantes de esas propiedades dadas. Es decir, que así podemos nosotros identificar a un conjunto. También, ¿sí? ¿Cómo determinar un conjunto? Son otros dos conceptos fundamentales para el desarrollo de esta unidad y más en nuestro ejercicio número 1. ¿Por qué? Porque básicamente pues encontramos solamente que existe dos formas para determinar un conjunto, y estas son, en la primera encontramos por extensión, ¿sí? Por extensión, que es cuando nosotros, ¿cierto?, representamos un conjunto, ¿cierto?, al momento de indicar o nombrar uno a uno sus elementos. Como podemos observar, tenemos unos ejemplos: conjunto A, que está representado, ¿cierto?, sus elementos por números, donde nos indica que está representado por el 2, el 4, el 6 y el 8. Está indicando elemento por elemento en el que está representado el conjunto A. Igualmente el conjunto B, al igual que el conjunto D, donde nos están identificando que son las vocales, mire, pero está representado uno a una en ellas. Es decir, que así nosotros representamos, ¿cierto?, o determinamos el conjunto por extensión. Cuando hablamos de conjuntos por comprensión, ¿cierto?, determinamos un conjunto por comprensión, es cuando nombramos en ese conjunto, ¿cierto?, nombramos una propiedad, una regla o una característica común de esos elementos, de ese conjunto. Es decir, aquí tenemos ejemplos también. En el conjunto C, la llamamos con la letra mayúscula C, decimos que son números impares menores que 10. Mire que ya no estamos haciendo relación a cada uno de los elementos como por extensión, sino que estamos dando su característica principal, que ese conjunto se han representado por números impares menores que 10. Igualmente en el conjunto D nos está indicando que son vocales. Mire que ya nos ha representado como por extensión, porque por extensión nombrábamos vocal por vocal, ¿cierto? En este caso estamos nombrando su característica principal, que el conjunto D está representado por vocales. Igualmente con el conjunto D, que está representado por dígitos, no nos da ninguna condición, no nos dice que son pares, son impares, son finitos, infinitos, solamente nos dice que son dígitos. Es decir, que tiene su expresión o su propiedad o su regla característica principal, que sería que son dígitos. Es decir, que es así como nosotros, de las dos formas de las que podemos determinar un conjunto. Y hay que tenerla muy presente porque en el desarrollo del ejercicio número 1, pues nos lleva a colación eso, que representaran nuestro conjunto por extensión. Entonces, para tenerlo muy claro cómo es su desarrollo. Acá venimos nosotros a algo muy importante. Ahora pues recordaremos qué clases o qué tipos de conjuntos tenemos en esos teoría de conjuntos. Empezamos con, encontramos a los conjuntos infinitos. En esos conjuntos infinitos nos dice que es aquel cuyo número cardinal, es decir, el número de sus elementos, no se puede expresar con un número natural. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que no se puede contar todos los elementos de ese conjunto, porque tiene un número ilimitado de elementos. Ilimitado es decir que son, ¿cierto?, cantidades que nosotros no podemos enumerar y no vamos a llegar a su fin. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que el conjunto que está representado por la letra Z, el conjunto Z, es igual a los elementos, es decir, es igual a X, que pertenece a los números naturales, tal que X es par. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos dice que por lo tanto no se puede expresar por extensión sus elementos, debido a que no se determina, ¿cierto? No terminaríamos de escribir esa lista de esos números naturales que pertenecen a ese conjunto Z, porque nos está indicando a nosotros que son todos los elementos, o todos, ¿cierto?, los elementos que pertenecen a ese conjunto natural, donde esos elementos deben de ser números pares, ¿sí? Entonces nos están indicando que serían todos los de ese conjunto naturales. No nos están dando una condición donde limite la cantidad de esos elementos. Por ende, los llamamos conjuntos infinitos. Al momento de nosotros hablar de conjuntos finitos, ¿sí?, son aquellos cuyo número cardinal se puede expresar en un número natural. Eso significa que nosotros podemos contar, ¿cierto?, todos los elementos de ese conjunto, porque tienen un elemento limitado de elementos, ¿sí?
Aquí tenemos un ejemplo, nos dice que el conjunto C está representado, ¿cierto?, por elementos tal que X, ¿cierto?, es vocal, es decir, que sus elementos van a ser las vocales. Sabemos cuáles son las vocales, ¿cierto? Sabemos cuántos elementos tienen las vocales, en este caso A, E, I, O, U. Tenemos 5 que serían la representación de ese cardinal, es decir, que nosotros sí podemos contar los elementos que tiene ese conjunto y por eso aquellos conjuntos son llamados conjuntos finitos. Eso porque tiene un número limitado de elementos. Entonces, es así como nosotros tenemos que identificar al momento que nos pidan a nosotros determinar cómo está representado nuestro conjunto. También hay que tener en cuenta y traer a colación lo que son los conjuntos especiales. Tenemos conjuntos especiales, como lo podemos observar aquí. Estamos hablando nosotros de ese conjunto vacío. Es el conjunto que carece de elementos. Se simboliza entre llaves. Puede ser llaves abiertas o llaves cerradas, pero sin nada, porque no va a tener ningún elemento. Aquí tenemos gráficamente la representación. Tenemos el conjunto universal, tenemos su conjunto, del conjunto universal, su conjunto que sería el A, pero no tiene elementos, por ende A es igual y tenemos aquí su representación, ¿cierto? En la parte gráfica, su simbología donde nos están dando el slash, ¿cierto? Sería 0 y el slash en la mitad indicándonos que está vacío, que no hay nada. También se puede representar entre llaves abiertas sin ningún elemento entre él. Es así como podemos simbolizar e identificar los elementos o más bien el conjunto vacío. Ese es uno de los conjuntos especiales que tenemos. Otro conjunto especial que tenemos es el conjunto unitario. ¿Por qué son especiales? Porque pues radican de diferentes, ¿cierto? En esa parte porque tenemos nosotros aquí, ¿cierto? Tenemos, es aquel conjunto que está formado por solamente un elemento, por eso dice conjunto unitario, hace referencia a uno, ¿cierto? Tenemos el conjunto universal, ¿sí? Y dentro de él contiene un conjunto que está nombrado A. Y en ese conjunto solo tiene un elemento que es el dígito 7. Entonces, en este caso, tenemos conjunto A, que es el conjunto unitario, porque solamente A tiene a un elemento que sería 7 y está representado aquí entre sus corchetes. No solamente tiene un elemento, se identifica el elemento que lo contiene a él. Esos serían esos conjuntos especiales, como es el conjunto vacío y el conjunto unitario. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer énfasis en lo que son esa relación que hay entre conjuntos, porque hay que tenerlo muy presente cuando vamos a hacer nosotros también esas operaciones entre conjuntos para tenerlo muy claro. Nos dicen a nosotros que tenemos unos subconjuntos, ¿cierto? Hablamos de conjuntos, conjunto universal, el conjunto, y tenemos subconjuntos dentro de esos conjuntos universal. Nos dicen que un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B. Si todo elemento del conjunto A también es elemento del conjunto B. Aquí tenemos simbólicamente y en la expresión gráfica, también la tenemos el conjunto universal, recuerde que está representado aquí, conjunto U, ¿cierto? Tenemos entre él un conjunto B y entre el conjunto B tenemos un subconjunto que lo llamamos subconjunto A. Dentro de ese conjunto A tenemos un elemento que es X. Entonces estamos hablando que el conjunto A contiene elementos, ¿cierto? Contiene al conjunto B, donde X pertenece al conjunto A y X también pertenece a ese conjunto B, porque está dentro de ese conjunto, ¿cierto? Teniendo claro que en A sería su conjunto de B. Es así como podemos observar y nosotros decir que A contiene a B, ¿sí? Está contenido en B, porque todo ese elemento que estamos hablando, ese elemento que sería X, está dentro del conjunto A, entonces también estará dentro del conjunto B. Acá tenemos otra gráfica porque tenemos otro conjunto en él. Dice si A contiene a B y A contiene a C, porque ya le aumentamos un conjunto más. Es decir, tenemos conjunto universal, ¿cierto? Tenemos el conjunto C, que está dentro del conjunto universal. Tenemos unos subconjuntos que en este caso va a ser el conjunto B y el subconjunto A. Dentro de él tenemos solamente, seguimos con el mismo elemento que sería X en conjunto A. Pero A contiene a B y B contiene a C, ¿sí? Por ende, A, ¿cierto? Contiene a C, ¿cierto? Porque en C tenemos un elemento que sería siempre X, porque X pertenece al conjunto A
X pertenece al conjunto B y X pertenece al conjunto C. Es así como podemos ver nosotros esos subconjuntos y esa relación que hay de contenencia entre ellos mismos. Entonces, para poder identificar y mirar cuando hay una contenencia entre conjuntos, cuánto contiene tanto el conjunto A, B o C, teniendo claro que siempre vamos a encontrar nosotros en esta unidad diagramas o conjuntos que van a estar con 2 y con 3, como les decía anteriormente, en representación en esos diagramas. Bueno, ya vamos a ver la igualdad entre conjuntos, ¿sí? El conjunto A, acá tenemos nosotros el conjunto A, es igual al conjunto B, nos indica la información si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y si todos esos mismos elementos de B pertenecen al conjunto B. Aquí gráficamente tenemos A igual a B, si A contiene a B y B contiene a C. Podemos ver gráficamente el conjunto universal, tenemos al conjunto A y tenemos al subconjunto A. Tenemos al conjunto B y al subconjunto A. En A tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos observar, tenemos al conjunto A, esos elementos de A que están contenidos en el conjunto B, ¿cierto? Y que B, ¿cierto? Ese conjunto B está contenido en ese subconjunto A. Por ende hay una igualdad, es decir, que B es igual a A, porque los elementos de B son los mismos elementos de A. Es así como vamos a identificar nosotros esa igualdad entre los conjuntos. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice que si M, tenemos el conjunto M que están representados, ¿cierto? Por los elementos, en este caso, 1, 1, 0 y 2. Nos dice que el siguiente conjunto es N, donde están representados por 2, 1, 0 y 1. Claramente se observa que A contiene a N, ¿cierto? Y que N está contenido en M. ¿Por qué? Porque podemos observar que los elementos de N, tenemos a M que es 1, 1, 0, 2, y tenemos a N que es 2, que es elemento de M, que es 1, que es elemento de M, y otra vez tenemos a 1 que es elemento de M, y que es 0, elemento de M. Son los mismos elementos tanto para M y N. Entonces, por lo tanto, M es igual a N, porque contienen los mismos elementos. Es así que nosotros representamos e interpretamos, conocemos una igualdad entre esos conjuntos. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia que hay entre conjuntos o la disyunción. Cuando son completamente diferentes los conjuntos, podemos observar que esos dos conjuntos que nosotros encontramos aquí son diferentes, no tienen ningún elemento en común. Esos conjuntos nos reciben el nombre de diferentes, conjuntos diferentes o disyuntos, más conocidos como los conjuntos disyuntos. Tenemos conjunto universal, ¿cierto? Tenemos al conjunto A, que está representado por los elementos 7 y 9, y el conjunto B representado con sus elementos 1, 5 y 2. Nos dice que A no contiene a B. ¿Por qué no están contenidos? ¿Cierto? Porque no hay elementos que compartan, ¿cierto? No están contenido uno dentro del otro. Y B, pues no contiene A. No hay elementos que se comprendan, ¿cierto? Que complementen entre ellos mismos. Es decir, que no estamos aplicando a unos conjuntos, ¿cierto? A un conjunto disyunto, porque ninguno de esos elementos reciben, ¿cierto? No tienen elementos comunes, es decir. Ahora vamos a indicar lo que es la cardinalidad de un conjunto. Otra parte esencial también para nuestro ejercicio número 1. Cuando hablamos nosotros de cardinal de conjunto, estamos hablando desde el número de elementos que posee un conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que mirar es cada conjunto determinado que nos dan y contar, hacer el conteo de sus elementos. Ellos se representan o se expresan cardinal A o también NA, así como los miramos aquí. Entonces, en este caso tenemos aquí 3 ejemplos. Tenemos el conjunto A, tenemos nuestro conjunto A representado por 6 elementos, M, N, P, Q, R y S, ¿sí? Entonces, NA es igual a 6. Cardinal es el número de elementos que posee él. Entonces, haciendo su conteo respectivo, tenemos que el conjunto A tiene un cardinal de 6 elementos. Igualmente para el conjunto B, está representado, recordar que está dentro de esas líneas cerradas, representado con una letra mayúscula y tiene sus elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17.
NB ya cambiaría porque NB cambiará el nombre del conjunto, representado por cuántos elementos. Lo que tenemos que hacer es hacer el conteo respectivo. 2, 3, 7, 11, 5, 3 y 17 sería 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 y 7. Serían 7 elementos. Aquí están representados. Tenemos un último ejemplo que está nuestro conjunto C, llamado nuestro conjunto representado con la C mayúscula, y tenemos aquí nombre de países, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Podemos observar que tenemos 4, entonces ese cardinal de C es igual a 4, ¿sí? Es así como nosotros identificamos el cardinal, es el número de elementos que posee cada conjunto que nos den determinado, ¿sí? Tenemos que en matemáticas, ¿cierto? Bueno, los números naturales, números enteros, racionales, encontramos muchos que su cardinal es infinito, pero hay que tener en cuenta pues, las condiciones que nos dan para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver algo muy importante, lo que son las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Esas operaciones entre conjuntos, nosotros en matemáticas, ¿cierto? En nuestros números reales, siempre hacemos lo que son nuestra suma, nuestra multiplicación, nuestra división. Esas son nuestras operaciones bases que tenemos, ¿cierto? En conjuntos también tenemos operaciones definidas para ellos y entre ellas encontramos lo que es la unión, la intersección, diferencias simétricas y encontramos otras operaciones entre conjuntos también. En este caso encontramos unión, ¿sí? Vamos a representarlo por medio de un ejemplo para que ustedes le queden o comiencen a visualizar algo muy importante entre ellos para tener la diferencia entre cada operación de ellas. Aquí tenemos un conjunto A y un conjunto B, donde el conjunto A está nombre de personas, como podemos observar. En el conjunto A está Luis, está Paco, en el conjunto B está Hugo y está Paco. Nos dice en la representación que las personas que cuentan con medio de transporte, en este caso el conjunto A hace representación a auto y el conjunto B hace representación a bicicleta. Es decir, que las personas que cuentan con un medio de transporte, tanto de auto o bicicleta, ¿sí? Cuando hablamos de unión, estudiantes, estamos hablando de todos los elementos que están, ¿sí? Dentro del conjunto A como del conjunto B, ¿sí? Nosotros estamos hablando de todos los elementos que hacen parte de ello, porque la unión es otro conjunto, ¿sí? Que contiene todos los elementos, tanto de A como de B. En este caso, pues la unión sería Hugo, Paco y Luis, porque son las personas que cuentan con ese medio de transporte, tanto de auto o bicicleta, es decir, todos. Por eso están todos coloreados, ¿sí? En la intersección nos está indicando a nosotros que solamente es la parte que tiene más común, es decir, la parte común que hay entre los dos conjuntos. Nos dice que son las personas que cuentan con auto y bicicleta a la vez. ¿Sí? Entonces, lo que comparten los dos, es decir, que el único que tiene ese privilegio de contar, ¿cierto? Con auto y bicicleta, pues ¿quién es? Paco. Eso estamos hablando nosotros de intersección, ¿sí? Que es la parte que nosotros estamos teniendo los elementos comunes de los dos conjuntos. En este caso, el único que tiene ese privilegio de contar con auto y bicicleta, pues es Paco. Aquí también lo tenemos coloreado. Diferencia. ¿Qué nos dice la diferencia de conjunto? Esa diferencia de conjunto a nosotros nos dicen que es cuando las personas, en este caso, en nuestro ejemplo, que cuentan con bicicleta, pero no con auto, es decir, cuentan con una sola cosa, pero no pueden contar con la otra, ¿sí? En este caso sería solamente Hugo. ¿Por qué? ¿Será que sí es así o no es así? Ustedes se hacen la pregunta ya. Las personas que cuentan bicicleta, pero no cuentan con auto, en este caso, pues solamente es Hugo. ¿Por qué solamente es Hugo? Porque Paco cuenta con las dos y Luis cuenta con auto, ¿cierto? Pero entonces solamente sería Hugo quien no cuenta que cuenta con bicicleta, pero no cuenta con auto, ¿sí? Es decir, que es la diferencia que tenemos entre ellos. La diferencia simétrica, esa diferencia simétrica nos hace énfasis que pueden contar, ¿sí? Con auto o bicicleta, pero no ambas a la vez. No se puede contar con ambos a la vez, es decir, que no van a tener esa intersección, ¿cierto? No van a tener esa parte común entre los dos conjuntos. Entonces, solamente las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no que cuentan con las dos a la vez. En este caso, pues sería Hugo y sería Luis. Luis o Hugo. Eso sería como una parte de introducción para llegar a esas operaciones entre conjuntos.
Bueno, en este caso, vamos a empezar con el complemento, que no lo teníamos en la imagen anterior. Ese complemento, nosotros que nos dicen entre conjunto, nos indica a nosotros que es otro, ¿cierto? Que es el complemento del conjunto o un conjunto complemento. Es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Es decir, aquí tenemos, si A es un subconjunto cualquiera del conjunto universal, como podemos observar nosotros, tenemos el conjunto universal, ¿cierto? Y tenemos ese subconjunto, ¿cierto? Tenemos al conjunto A dentro del conjunto universal. Su complemento es el conjunto de los elementos que le faltan a ese conjunto A para ser igual al todo el conjunto universo, ¿cierto? Es decir, que van a ser todos los elementos que están por fuera de ese conjunto A, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? Los encontramos representados con, obviamente, con el nombre del conjunto, en este caso sería A, ¿cierto? Complemento al exponente estaría en lo alto. O a la prima que lo encontramos sería, es decir, de esas dos maneras podemos encontrar en esa identificación de complemento de conjunto, teniendo en cuenta que son todos los elementos que no están en el conjunto original. Es decir, en ese caso, el conjunto que estamos hablando sería de A, entonces son todos los demás elementos que no están dentro de ese conjunto para formar, ¿cierto? Todo lo que le falta para formar el conjunto universal. Eso nos quiere decir el complemento. Luego pasamos a lo que es la unión entre conjuntos. La unión, como les decía anteriormente, de los conjuntos, en este caso A y B, ¿cierto? Es otro conjunto, ¿sí? Que contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B. En este caso nos dicen a nosotros que A unión B y está representada con una U, ¿sí? De unión. A unión B es igual a X, tal que X, es decir, que los elementos, que eso representa X, tal que X, que esos elementos pertenecen al conjunto A, en este caso pertenecen al conjunto A, y X, ¿cierto? Y esos elementos también pertenecen al conjunto B, es decir, que sería la sumatoria, sería todos los elementos de A y de B. En este caso estamos hablando de un conjunto, de una unión entre conjuntos. Cuando hablamos de intersección, es una operación que resulta de otro conjunto, que contiene los elementos comunes a los dos conjuntos de partida, ¿sí? Que partimos, en este caso, está representado con una U al contrario, ¿sí? Y nos dice que A está conformado por los elementos que están en A y en B a la vez, que era lo que yo decía, son los elementos comunes, los elementos que comparten tanto A como B. Nos dice que A intersección B, que esta es la forma que la vamos a identificar simbólicamente, A intersección B es igual a X, tal que X, es decir, sus elementos pertenecen al conjunto A y a la vez, ¿cierto? X pertenece al conjunto B, es decir, que son los que están en esta zona. Esta va a ser la intersección, los elementos que ambos tienen en común, tanto el conjunto A como el conjunto B. Mira que acá que tenemos unos puntos muy importantes también que tenemos que tener de referencia. Aquí volvemos otra vez con esos conectores lógicos que miramos en nuestra primera unidad. Cuando hay una intersección, tenemos una relación de I, ¿sí? Nos dice que X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es que la relación de I nos está haciendo a nosotros énfasis a que hay una intersección. De igual manera vamos a hablar lo que es la diferencia. En este momento nos dice que sea el conjunto A, el conjunto B, ¿cierto? Dos conjuntos cualquiera y definimos entre ellos están en el conjunto A, pero que no estén en B. Y se escribe de la siguiente manera. Nos dice A, ¿cómo se vamos a encontrar la simbolización? De diferencia, de diferencia, de diferencia. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, se le escucha bien. Ok, listo. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es la diferencia. Recordarles que el símbolo de él que vamos a encontrarlo es como la resta, ¿no?
el de la diferencia, eso mismo dice diferencia, entonces A diferencia de B, pero también hay que tenerlo muy claro, ¿no? No es que vamos al momento recordarles a ustedes que hay que tener claro que cuando yo digo diferencia o cuando digo resta es para hacer la relación, no vamos a decir A menos B, sino A diferencia de B. Nos indica que esto es la relación que va a tener entre X, esos elementos, que tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B, o viceversa, como nos pidan a nosotros la diferencia. Es decir, que vamos a tomar todos los elementos de A, pero que no estén dentro del conjunto, aquellos elementos que estén dentro del conjunto B. Es decir, que es así como nos va a quedar la expresión de diferencia, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, esa parte que nos indica a nosotros que solamente serían los elementos que están en A, pero no están en B. Si la diferencia fuese al contrario, B diferencia de B, pues serían todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Eso nos indica a nosotros esa diferencia. Ahora va a haber una nueva que es la diferencia simétrica, que eso sí lo miramos en el ejemplo de Hugo, Paco y Luis, donde nos indica a nosotros que está conformado por los elementos, ¿cierto? Ya sea en A o en B, pero no están en ambos a la vez. Y eso se escribe así. Aquí lo encontramos simbólicamente, encontramos como un triángulo, ¿sí? Aquí lo encontramos en matemática, pues lo llamamos de diferentes maneras. En este caso, pues vamos a tener en cuenta que aquí nosotros lo llamamos también delta, ¿cierto? Pero en este caso lo vamos a hablar de diferencia simétrica en teoría de conjunto. Este triángulo es diferencia simétrica y nos indica a nosotros que A diferencia simétrica de B es igual a A unión B, es decir, todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero ¿qué? Nos indica que son todos aquellos elementos que están en A o en B, pero que no están en ambos a la vez. En este caso, pues serían todos los elementos de A, aquí lo tenemos graficado, todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero mire que no hay nada de lo que están entre los dos, es decir, que solamente A o B. Y también hay que tener en cuenta la relación que nos dicen. Cuando nos está indicando a nosotros que es O, hay algo principal porque nos está indicando que cuando tenemos esa diferencia simétrica nos está indicando a nosotros que está en A o B, pero no están en ambos a la vez. Es decir, que los elementos que nos van a quedar son todos los que están aquí, en esta parte que tenemos iluminada, ¿cierto? Graficada y graficada. Es decir, que aquí, como hablábamos antes de una intersección, no son esos elementos que compartan entre ellos los dos. Eso sería la diferencia simétrica. Ahora, teniendo ya en cuenta esto, ya haber recordado eso es poco, esa parte teórica que tenemos nosotros de teoría de conjuntos, pues vamos a hacer el desarrollo de nuestro primer ejercicio. En ese ejercicio 1 y ejercicio 2 que tenemos nosotros en nuestra práctica. Pero primero que eso, quería llegar a esta parte, que es la parte que indicaba, ¿sí? Que les indicaba a ustedes que nuestra tarea 3 tiene unas, ¿cómo lo llamamos? Algo importante y diferente a las otras unidades. ¿Por qué? En esta fase, aquí nos dice, tiene pasos, fases o etapas en esa estrategia de aprendizaje y desarrollo. Primero que todo, como siempre y como toda unidad que hemos realizado, lo que tienen que ingresar es al foro, que ya está habilitado desde el lunes, ingresar al foro e indicar a ustedes qué literal van a desarrollar. Recordarles que solamente tenemos 5 literales, son 5 participantes, cada uno toma uno, teniendo en cuenta la participación de su compañero, no revisar la participación de ellos, que si voy a elegir el literal A, tengo que primero revisar si otro compañero participó, no la tomó, porque si él la tomó, me toca tomar la siguiente o la que quede disponible, porque no podemos tener estudiantes con el mismo literal en su desarrollo de ejercicios. Eso siempre se ha quedado claro y todavía se está presentando esos mismos inconvenientes. Entonces, la idea es que ustedes lo tengan muy claro. Ya es la última unidad que vamos a hacer entrega de actividad, entonces hacerlo lo mejor posible. Entonces, lo primero es ingresar al foro, participar eligiendo su literal, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes estudiantes deben de presentar en ese foro de actividad 3 aportes a ese foro. ¿Hasta qué día tenemos aportes? Entregas aportes desde el 4 que se habilitó la tarea 3 hasta el 24 de abril. Ojo, importante, fechas muy importantes que la tengan ustedes en su agenda. ¿Por qué? Porque es que como eso tiene fases diferentes, una fase es participación, otra fase o etapa es la sustentación que tenemos. Son 2 fases que vamos a manejar en esta unidad.
Sustentación, ¿cómo así, profe? Sí, vamos a hacer un encuentro estudiante-tutor por medio de Skype. Los que no tengan Skype, la invitación es que por favor habiliten su cuenta de Skype lo más pronto posible porque la vamos a necesitar. ¿Para cuándo? Antes del 25 de abril. Desde el 25 de abril se aperturan las sustentaciones, pero en este momento ya hay una agenda disponible de sus tutores en el foro, colgado ahí en la apertura del foro. Ahí está nuestra agenda del curso, nuestra agenda de sustentaciones. Ustedes también hay un video tutorial que les explica a ustedes cómo pueden agendar, ¿sí? Hay fechas desde el 25 de abril hasta el 15 de mayo. 15 de mayo se cierra actividad, entrega de tarea, se cierra sustentaciones. Profe, ¿hay que entregar trabajo? Sí, hay que entregar trabajo normal. Sus 4 ejercicios del literal escogido, ¿sí? Más la sustentación. Entonces, fechas importantes, ¿sí? Entrega oportunos, ¿para qué? Para ser realimentados por nosotros, desde el 4 hasta el 24. Si usted envió su aporte hasta el 24, tendrá su respectiva realimentación. De ahí para allá, ¿por qué no van a tener realimentación, estudiantes? Porque nosotros como tutores vamos a estar ya en sustentaciones, estamos recibiéndolos a ustedes con los encuentros de sustentación. No vamos a tener tiempo de estar recibiendo sustentaciones y estar revisando aportes. Entonces, por eso hay que tener muy claros estas fases que tenemos en este desarrollo de esa guía de actividades 3, ¿sí? Recordarles que esa cierre de actividad tenemos hasta el 15 de mayo, pero no es que hasta el 15 de mayo voy a ir a aperturar, a realizar la agenda para mi sustentación. No, por eso se indica del 4 al 24, aportes al foro, reciben realimentaciones. Sustentaciones se habilitan desde el 25, ya está habilitada la agenda de cada tutor ahí en la apertura del foro para que ustedes revisen las fechas y horarios que puedan y que no se les vaya a tener ningún inconveniente por su horario laboral, bueno, por lo que sea. Entonces hay diferentes horarios, revisen cuál se ajusta más a usted y si no se ajusta ninguno, acérquese, llame a su tutor, que con mucho gusto nosotros miramos cómo hacer, ¿cierto? Darle solución a eso. Entonces, por favor, esa es la idea, tener de claro eso, por favor, principalmente. Para ese ejercicio número 1, mira las referencias que tenemos, ¿sí? Es necesario que ustedes revisen en ese entorno de aprendizaje, en esa unidad 3, ¿sí? Esos contenidos y esos referentes bibliográficos, ¿sí? Por favor, de igual manera, tenemos en el foro videos tutoriales, ¿cierto? Se le envía el enlace del Palme, que también está todo lo que los suministro para que ustedes puedan hacer un buen desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces aquí ya vamos en concreto a ver cómo es el desarrollo de nuestro primer ejercicio. ¿Qué ítems nos piden a desarrollar para darle eso, el buen desarrollo? Nos dice que primero que todo, pues después de haber elegido el literal, ¿cierto? Hay que mirar el argumento, qué nos están indicando, qué es lo que hay que hacer. Y nos dan, ¿cierto? Nos dicen que hay que determinar, ¿cierto? Después de elegir la letra que tenemos, si elegimos el literal A, lo que hay que es determinar por extensión el conjunto seleccionado, ¿sí? Luego nos dice que hay que hallar el cardinal de ese conjunto y luego nos dice que hay que identificar qué clase de conjunto es, si es finito, si es infinito o si es unitario. Que eso también dimos explicación de eso. Nos dan un ejemplo, escogí el literal A, tengo mi ejemplo, ahí me dice a mí, ¿cierto? Teniendo mi argumento ya dado, me dice que ese conjunto A, me dan un conjunto nombrado A, donde me dice que ese es igual a X tal que X, es decir, que sus elementos de ese conjunto, tal que X, tal que esos elementos pertenecen. ¿A quién pertenecen ellos? A N. ¿Y quién es N? Pues N viene a ser los números naturales, ¿sí? Entonces, esos números que nos están indicando a nosotros ahí, que pertenecen a esos números naturales, donde X, es decir, esos elementos, ¿cierto? Donde es un número primo, es decir, que estamos hablando de números primos, es decir, que los elementos de ese conjunto A van a ser números naturales y son números primos, ¿sí? Donde nos dice a nosotros que 2, mire, que 2 es menor e igual, es decir, que X va a ser mayor e igual ¿a quién? A 2, ¿sí? Va a ser mayor e igual a 2. ¿Y qué? Y menor que 15. Hay que tener muy en cuenta esas condiciones que me dan a mí aquí, teniendo en cuenta que ese elemento que está aquí en el centro X debe de ser mayor e igual ¿a quién? A 2 me está indicando.
¿sí? Y que esa X, ese mismo elemento, tiene que ser menor a 15. Primero que todo, debo saber qué es un número primo, cuáles son los números primos. Entonces, yo se trajo a colación esto aquí, ¿sí? Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos a él, es decir, él mismo y el 1, ¿cierto? El mismo y el 1. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los números naturales y números primos. Los números primos son los que están en rojo, ¿sí? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bueno, eso lo podemos encontrar en cualquier página, ¿cierto? Y aquí encontramos, identificamos qué es un número primo y cuáles son esos números primos. Pero yo tengo que tener en cuenta aquí que las condiciones que me da mi conjunto A. Sé que son elementos que pertenecen a esos números naturales y que esos elementos deben de ser números primos, ¿cierto? Pero la condición principal también, y que hay que tenerla muy en cuenta, es que esos elementos, es decir, X, esos elementos que tienen esos números primos, tienen que ser ¿qué? Mayor e igual, mire, ese es el símbolo, mayor e igual ¿a quién? A 2. Es decir, que el 2 entra porque me dice que es mayor e igual a 2, pero que es menor a 15, ¿sí? Entonces tenemos aquí, entonces yo vengo a mirar, me dice que es mayor o igual a 2, es decir, que parte de 2. Entonces sería 2, 3, 5, 7, porque son los que salen rojo, 7, 11, ¿cierto? Pero me dice que tiene que ser, la otra condición es que debe ser menor a 15, es decir, que 15 no entra, y menor pues sería hasta el 13. Y el 15 de igual manera, pues no es número primo, ya viene siendo 17 y me paso. Entonces, en esta parte tenemos esto. Entonces, es decir que tenemos. Entonces, es decir que estamos determinando nuestro conjunto. Recordarles que ya estamos nombrando que su nombre de conjunto es A. Y entonces lo que vamos a hacer es, dentro de esos corchetes, identificar cuáles son esos números. Sería 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Ahí están, porque son mayores o iguales a 2, menores que 15, separados cada uno con su coma. Es así como nosotros debemos de determinar por extensión esos conjuntos, viendo las indicaciones y condiciones que nos da ese conjunto. ¿Listo? El segundo ítem nos dice que hay que hallar el cardinal de ese conjunto. ¿Cómo lo vamos a hallar? Recordando, ¿cierto? La profe nos dijo a nosotros que ese cardinal es el número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces yo voy a mirar cuántos elementos tiene mi conjunto. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 y tiene 6. Entonces el cardinal del conjunto A, ¿cierto? NA es igual ¿a qué? A 6, porque es la cantidad de elementos que tiene mi conjunto. Ahí está. Me pregunta, el último ítem, hay que identificar qué clase de conjunto es. Si es finito, infinito, unitario. ¿Yo puedo contar mis elementos? Sí, ¿cierto? Entonces yo automáticamente ya identifico que el conjunto A es finito porque yo puedo contar mis elementos y tiene, ¿cierto?, un número limitado de elementos. Si es infinito, es ilimitado, no podríamos determinar, y si sería unitario, pues sería uno solo, pero en este caso no. Son 6 elementos que tiene y yo los puedo contar, por lo ende es finito. Es así como le damos desarrollo a nuestro ejercicio número 1 de nuestra guía 3, ¿sí?, de teoría de conjuntos. Ahí vamos, esos los ítems, los 3 ítems que nos piden a desarrollar en ese ejercicio número 1. Revisar muy bien las condiciones, tener claro cuándo es mayor, cuándo es menor. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta en nuestro desarrollo para el ejercicio número 1. Bueno, en el ejercicio 2, representación de conjuntos, como siempre, pues hay que tener en cuenta también todas las referencias, esas referencias bibliográficas que nos dan para poder llevar a cabo, pues, el buen desarrollo para ellos. De igual manera, tienen mucho material de apoyo, demasiado. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen ese material que tienen. Si ustedes ingresan a su curso, ahí lo van a encontrar. En ese curso está en apertura, tienen mucho complemento para que ustedes puedan llevar al desarrollo. Ese anexo 1 que está al pie de la guía de actividades, junto a la guía de actividades también, ahí le da el paso a paso a desarrollar. Los videos tutoriales que están enviados por la red de tutores también le dan a ustedes esa facilidad para comprensión más rápida para el desarrollo de nuestros ejercicios.
Ahora nos vamos para ese ejercicio número 2, representación de conjuntos. Nos dice que a partir del argumento del ítem que nosotros, o del literal que nosotros seleccionamos, pues lo que hay que definir son los nombres de los conjuntos de ese diagrama. Hay que definir nombre de conjuntos. Entonces lo primero que yo hago es representar el conjunto universal, que es el universo, ¿cierto? El conjunto donde está encerrado esos subconjuntos que tenemos. Al conjunto universal lo llamé estudiantes de la escuela SBTI. Al conjunto A, estudiantes matriculados en cálculo integral. Al conjunto B, estudiantes matriculados en lógica matemática. Y al conjunto C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Sí? Ya al definir esos conjuntos, ¿cierto? Tener en cuenta que ahí te piden en la guía que es de autoría de cada uno de ustedes. Tenerlo muy en cuenta. Si ya hemos trabajado nosotros antes conformando esos nombres de conjuntos, pues lo podemos llevar a colación. Pero hay que tener en cuenta que eso es lo que nosotros que tenemos que tener ahí, es que debe ser de nuestra autoría. ¿Listo, estudiantes? Luego nos dicen que hay que sombrear los diagramas de Venn-Euler, cada uno los lados de la igualdad según la operación del conjunto planteado que nos den. ¿Sí? Y determinar si ese argumento cumple o no cumple con esa igualdad, dependiendo de las regiones sombreadas que tenemos en esos diagramas de Venn-Euler. Para llevar más al contexto y que ustedes me entiendan, pues aquí tenemos el ejemplo. Tengo el ejemplo de ese ejercicio número 2, nos dice que hay que definir los nombres de los conjuntos. Aquí ya los traje otra vez a colación. Conjunto universal, que sería este, ¿cierto? Estudiantes de la escuela de SBTI. Conjunto A, tenemos estudiantes matriculados en cálculo integral. El conjunto B sería estudiantes matriculados en lógica matemática, y el conjunto C, estudiantes matriculados en trigonometría y geometría analítica. Aquí lo tenemos. Pero como nos dan a nosotros este conjunto, ¿cierto? Nos dan esas operaciones entre conjuntos que nos están indicando que hay que operar esta parte A, ¿cierto? Diferencia de B unión C igual a diferencia de B unión A diferencia de C. Es decir, que esto tengo que sombrearlo para a ver si tiene una igualdad con esta misma operación entre conjuntos. ¿Qué hago? Entonces yo primero lo que hago es sombrearlos. Vamos a sombrear y tener en cuenta cada una de esas operaciones que nos dan. Ya tengo aquí al conjunto 1, ¿cierto? Identificación, y al conjunto 2. Entonces lo llevamos ahí a acorde. Entonces, teniendo en cuenta eso, cada uno de su representación. Por favor, me cierran micrófonos, escucho ruido por ahí. ¿Y profe? ¿Ya? Listo, profe. Me colabora por allá cerrando micrófonos, es que escucho ruido por allá en el fondo, mi profe. No, ya revisé y no veo ninguno con el micrófono activo. Ya reviso. Ok, listo, mi profe. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Ya tenemos nuestra representación, vamos a tener aquí, llevamos el gráfico y el gráfico. Eso es lo ideal que ustedes hagan en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ustedes vayan revisando cada operación principal para ver ya al finalizar si se llega a lograr esa igualdad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tengo al primero, ¿cierto? Tengo A intersección B unión C, ¿cierto? Igual a intersección B unión A intersección C. ¿Qué hice? A cada uno de ellos voy a comenzar a hacer su parte sombreada. Hay que tener en cuenta y recordarles a ustedes que nosotros siempre en matemática manejamos primero y damos solución a lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, lo que está dentro del paréntesis, ¿qué es? Es B unión C. B unión C. Entonces, lo que yo voy a traer aquí a colación es unión. Recordarles a ustedes que cuando hablamos de estos conjuntos de unión, son todos los elementos de B, todos los elementos de C. Entonces, aquí por eso está coloreado. B, todo B y todo C. Ya tenemos la primera parte, que era lo que está dentro del paréntesis, pero luego me dicen a mí que hay que tener en cuenta qué es A, ¿cierto? Entonces acá yo tengo A, sería todo esto, pero como a mí lo que me está pidiendo la operación resultante es que es A intersección B unión C. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es decir, que yo solamente debo tomar lo que está dentro de la intersección de lo que me dio a mí B unión C.
Lo que me dio a mí B unión C sería esta parte que es la intersección, ¿cierto? Esa es la intersección de ellos. Pero me dice que también que es la intersección de ¿quién? De A. Es decir, que lo que hace parte de la intersección del conjunto A. En este caso sería esto, que hace parte del conjunto A. ¿Listo? Entonces me quedaría toda esta parte sombreada. Solamente lo que me indica es la intersección, que sería la parte final. Eso es lo que nos están indicando a nosotros aquí. ¿Sí? Teniendo en cuenta, recordarle que primero lo que realizamos nosotros, la operación que hicimos inicial, fue lo que estaba dentro del paréntesis. ¿Sí? Paréntesis, luego indicamos quién era A y por último hicimos la operación resultante que era lo que me daba de la intersección tanto de A como de B unión C. Y solamente me da esta parte que es lo que me quedaría en esa parte sombreada. Y ya para el siguiente, la siguiente operación entre conjuntos me dicen a mí que es A intersección B unión A intersección C. Pues comenzamos a desarrollar A intersección B. Todo está dentro del paréntesis, es decir, que tengo que hacerlo comenzando uno a uno, ¿cierto? Me dice que A intersección B, entonces voy a tomar, recordarles que intersección son lo que tienen en común los elementos, es decir, lo que comparten los elementos, tanto A y B. En este caso, lo que comparten ambos es esta zona. Entonces, aquí tengo sombreada a intersección B, ¿cierto? Luego me dice que A intersección C, ¿cierto? Ya es A, el conjunto A, que está aquí de rojo, y el conjunto C, que lo tenemos aquí de verde, delineado. Entonces, lo que comparten ellos, porque estamos hablando de intersección, es decir, lo que está entre tanto en A y tanto en B. En este caso sería esta zona. Pero luego me dice a mí, ¿cierto? En nuestra operación resultante me dice que yo debo que hacer es una unión, tanto de lo que yo hice en la intersección de A y B y lo que se hizo entre la intersección de A con C. Entonces, lo que yo voy a hacer es unir. Entonces, voy a unir lo que fue la intersección de A y B y la intersección de A con C. Y eso es lo que me va a quedar en esta operación. Reviso, ¿será que tienen lo mismo? ¿Llegamos a la misma igualdad en esas dos gráficas? Sí, ¿cierto? Tenemos lo mismo sombreado. Entonces, en el último ítem, lo que nos dicen a nosotros que es determinar si ese argumento cumple o no cumple la igualdad. Entonces, ya viendo la representación de ellos, pues podemos decir que esa igualdad sí se cumple, ¿cierto? Hay una igualdad en esa evidencia de las gráficas mediante los diagramas de Venn-Euler. Es así lo que nos piden, es algo sencillo que nos piden en ese ejercicio número 2. Ejercicio 1 y 2 son muy sencillos. Ejercicio 3 y 4 ya se nos complica un poco más, de eso hablaremos más adelante en nuestro siguiente encuentro. De igual manera, tenemos mucho material de apoyo también para los que ya van un poco adelantados. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre el producto de entrega. Como les decía yo a ustedes, hay que entregar un producto como toda actividad, toda unidad, como una unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Por dónde se entrega? Por el entorno de aprendizaje, pues hacemos lo que es nuestra participación en el foro y ya en nuestro entorno de evaluación enviamos la tarea final. Tiene que ser consolidado esos 4 ejercicios del literal escogido, como siempre, aquí con el nombre suyo, el número del grupo, la tarea 3 y el nombre, ¿cierto? De la tarea. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el código del curso, el número, la tarea 3 y es el nombre del estudiante. Es así como nosotros tenemos que hacer ese envío. Recordarles a ustedes que todos van consolidados, que tenemos que tener en cuenta esa introducción, objetivos, conclusiones, son puntos que ustedes ahí tienen adicionales en esa presentación y que nuestra guía les está indicando a ustedes que debe contener ese producto final. Participación también es crucial porque ustedes, más de la participación, de la puntuación que se lleven de esa participación, lo ideal es que ustedes van a contar con una realimentación, van a saber si sus ejercicios están bien, si no están bien, que hay que cambiarles, van a tener una asesoría, va a tener un acercamiento más con su docente, pero si ustedes no hacen participación en el foro, pues es un poco más complejo para poderles colaborar a ustedes y poder hacer una asesoría más pertinente con ustedes para que puedan entregar un trabajo final consolidado y que sea un producto muy excelente. Entonces, eso ya nos queda a nosotros para cuestionarnos y revisar, ¿cierto? Para poder entregar ese producto bien. Como les decía a ustedes al comienzo, esa tarea comprende un encuentro sincrónico, que es la sustentación.
También tenemos otra opción, que es una opción 2, que es un video explicativo. Opción 1, encuentro sincrónico, es decir, la sustentación, la entrevista con el tutor, con ese tutor asignado, que ustedes van a encontrar la agenda, ya saben a dónde, en nuestro curso, en ese foro inicial que tenemos de la tarea 3, ahí encuentran ustedes el link de la agenda, ustedes ahí revisan qué horario pueden y se agendan, hay un video que les explica el paso a paso de cómo agendar, y también tenemos una opción 2, que es realizar un video explicativo, pero ese video exclusivamente tiene que ser para el ejercicio número 4, no es ni para el 1, ni para el 2, ni para el 3, tiene que ser el ejercicio número 4. Entonces, es para que ustedes lo analicen, pero ¿por qué? Porque es que nosotros en esa actividad tenemos un peso evaluativo de 150 puntos, ¿sí? La entrevista, es decir, el encuentro sincrónico, que no es algo del otro mundo, solamente nos van a explicar a nosotros usted cómo hizo el desarrollo del ejercicio, no es nada más. Tiene una valoración máxima de 80 puntos, de esos 150 puntos, ¿sí? Y si usted decide hacer el video, solamente se va a llevar, y si lo hace muy bien con todas las condiciones de entrega, va a ser 40 puntos, es decir, que usted va a renunciar a 40 puntos por no hacer la sustentación, por no presentar la sustentación, ¿sí? Es decir, solamente le quedarían 40, es decir, que tiene que sacar un trabajo full para poder sacar su nota buena, ¿sí? Porque son 80 puntos lo que tenemos en la sustentación. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, para que evalúen, ¿sí? La idea es que ustedes hagan la participación del encuentro sincrónico, como les digo a ustedes, solamente son 10 minutos que vamos a estar ahí, ustedes lo vamos a encontrar por Skype, va a ser algo muy ameno, no va a ser nada del otro mundo, ustedes solamente nos van a explicar cómo hizo el desarrollo del ejercicio. Yo le puedo decir, indícame cómo desarrolló, cuáles fueron el desarrollo de los ítems de su ejercicio número 1, cuál fue su expresión, cuál fue la parte simbólica que hizo, cómo le quedó, sí, eso es lo que ustedes van a explicar en ese encuentro sincrónico, ¿sí? Ya si ustedes deciden por el video, pues tenerlo en cuenta, y lo llevo a colación y lo dejo muy claro, que solamente van a estar evaluados entre 40 puntos, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan muy claro. Bueno, ese encuentro sincrónico, ya les decía a ustedes, tienen que ustedes tener una cuenta de Skype, tienen que tener Skype para poderlo hacer, porque es por medio de Skype, ¿sí? Ustedes tienen dos opciones, pueden compartir la pantalla de su computador, también la pueden hacer desde el celular, ¿sí? Y ustedes pueden apoyarse, muestran su desarrollo de su ejercicio, pueden hacer una presentación como quiera, es decir, ya ustedes deciden cómo hacen su explicación de ejercicio. Yo solamente les voy a decir, la profe Lorena le va a decir, por favor, María, ejemplo, por favor explícame cómo hizo el ejercicio número 3 o cómo hizo el ejercicio número 2, y ustedes ya, profe, listo, yo hice una presentación, lo tengo así, o lo presenta el mismo desarrollo que hizo el ejercicio, porque usted lo hizo y nos va a dar a conocer cómo hizo el desarrollo. Eso es, ¿sí? También lo puede hacer apoyándose en un tablero, una cartelera, un cuaderno, apuntes, bueno, como ustedes, es decir, la solución la tienen en sus manos, ustedes nos hacen la parte didáctica ya para la explicación de su ejercicio. En cambio, con el video explicativo del ejercicio número 4, porque debe ser el ejercicio número 4, tiene que tener unos minutos, de 8 minutos nomás, donde evidencie su rostro, ¿sí? Su rostro, ya sea del celular o del computador, ¿cierto? El desarrollo del ejercicio 4, deben de grabarlo, ¿cierto? Cargarlo a YouTube o en un Drive, bueno, donde ustedes lo puedan enviar ese enlace y nosotros reproducirlo, ¿cierto? Para generarlo, y es ya donde ustedes tienen que también tener en cuenta y recordarles que eso solamente, cumpliendo las condiciones que le dan en esa guía de actividades, solamente se llevaría 40 puntos si cumple con todos lo indicado en el desarrollo de ese ejercicio 4. Para tener a la mano en la sustentación, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Si no tienen Skype, por favor, y los que no saben cómo realizar el Skype, igualmente en la parte mía, con mis estudiantes, yo envié ahí un enlace, un video de cómo ustedes poder tener la cuenta Skype. Entonces, revísenlo, por favor. Es muy fácil, y si presentan algún inconveniente, con mucho gusto se comunican y nosotros le colaboramos en ese sentido. Entonces, tener a la mano su archivo
con la solución de los ejercicios, ¿sí? Con la presentación, con lo que ustedes vayan a proyectarnos para la explicación. Con antelación, por favor, verificar que tengan el contacto del Skype de su docente. Siempre se acostumbra que se escribe antecito de la sustentación para tener ese contacto ahí. Si lo pueden de una vez ahorita al Skype, de una vez contáctenos, que es lo mejor tenernos ya ahí para hacer más fácil la comunicación. Recordarles que solamente son 10 minutos y pues obviamente son un estudiante sustenta, sigue y sigue, entonces hay que tenerlo en cuenta ahí. Realizar con antelación la fecha de sustentación, ¿sí? Probar sonido, cámara, ¿sí? Porque a veces se presenta que vamos a hacer la actividad, no le escucho, la cámara no habilita y ustedes se tienen que mirar en esa parte, se tienen que hacer su presentación, tienen que tener su documento de identificación a la mano, entonces por favor tener muy en cuenta eso. Lo ideal es estar puntuales, ¿sí? Puntuales en el momento de su cita, ser muy puntual también en la explicación, no irnos más, sino que a lo que fuimos, el ítem a desarrollar fue este, así lo hice y ya. Entonces, si tenemos nosotros buena conectividad, tenemos buen sonido, ¿sí? Tenemos ya buena preparación en ese momento, pues vamos a agilizar y nos va a ir y vamos a alcanzar a los 10 minutos estipulados para cada uno de ustedes estudiantes. Entonces, ya tenemos en cuenta eso. Aquí volvemos otra vez a recalcar que hay que elegir la letra de la guía de actividades, ¿sí? Tener en cuenta ustedes eso, desarrollarlos en el foro, tener en cuenta que esas realimentaciones solamente se realizan a aquellos trabajos o aportes subidos al foro hasta el 24 de abril. Ténganlo en cuenta y revisen el inicio de nuestro foro. Ahí están las fechas. Hasta el 24 de abril se realizará a los realimentaciones a los trabajos enviados, ¿sí? No se realimentará aportes si ustedes ya lo envían el 25, el 26, no, porque nosotros ya estamos en sustentaciones, no nos va a quedar tiempo, no nos podemos comprometer en eso. Reservar la cita de la agenda con antelación. Si ustedes la realizan, ejemplo, como ya comienzan desde el 25, ya entran y realizan la agenda que para el 28, pero ustedes se les presentó un inconveniente, no pudieron a esa hora, comunicar, por favor, para volver a reagendar si es posible, y si no, pues mirar qué solución vamos a dar, porque si usted se le presentó un inconveniente que usted estaba seguro que salía el trabajo a las 7 y la sustentación a las 8 y no ha llegado, comunicar para poder tener en cuenta eso, y asimismo, porque si ustedes no se presentan, pues obviamente no van a tener su puntuación, van a tener 0, ya sea en sustentación, y si no envían el video, pues van a tener 0, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Para presentar a la sustentación, usted debe tener a la mano su documento de identificación, ¿sí? El documento de identidad en su cuenta, y su cuenta de Sky activa. Con anterioridad a la fecha, elegirá para la sustentación, verifique que se encuentre con comunicación con su tutor vía Sky, es decir, enviarle un mensaje por Sky confirmando el contacto. ¿Listo? Porque allá en la agenda de nosotros está el Sky. De igual manera, la mayoría en nuestra información de apertura de foro, ahí siempre está nuestro Sky. Entonces, por favor, hacer ese mensajito, hola profe, ya agendé mi cita, ya estoy en comunicación y listo, ya uno sabe y ya tiene ahí presente su comunicación directa al momento de presentar la sustentación. Subir su trabajo al entorno de seguimiento para obtener calificación final, es decir, que ustedes, a pesar de que haga la participación en el foro, que envía los 4 ejercicios, que hizo la sustentación o que envió el video, siempre tiene que enviar su tarea, subir su tarea final por entorno de evaluación. Y recordarles a ustedes que estará habilitado hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo se cierra la tarea, ¿sí? Entonces, antes del 15 tienen que subir su tarea. Entonces, que lo tengan muy en cuenta. Participación, ¿sí? En foro hasta el 24 de abril, todos los trabajos hasta el 24 de abril para recibir realimentación. Del 25 hasta el 15, sustentaciones. Y hasta el 15 hay plazo de subir la tarea al entorno de evaluación, la tarea con su consolidado final con normas APA. ¿Cómo programar la cita de sustentación? Ingresen al foro inicial, ¿cierto? De tarea 3, que tenemos ahí la apertura que tenemos donde están todos los videos, y a ustedes van a encontrar un enlace así, que es de Selmore, y cada uno de los tutores lo van a tener ahí para que ustedes nomás le den clic y él lo lleva a la agenda de sustentación. Ahí, debajo de ese mismo enlace, hay un video tutorial donde le indica cómo es el paso a paso de cómo agendar.
Inicio de sustentaciones para finalizar 24 de abril. Fin de sustentaciones el 15 de mayo, que es donde termina la tarea. Así es que, estudiantes, tenemos 39 días para el desarrollo de esta actividad. Es nuestra unidad más larga, porque tiene esos pasos a seguir diferentes a unidad 1 y unidad 2. Así es que la invitación es que hagamos esa participación lo más pronto posible. Inquietudes, dudas, ya saben, Skype, estamos ahí conectadas como siempre las profes, y material de apoyo tenemos mucho, así es que aprovecharlo, y de igual manera, como siempre, nosotros quedamos muy atentas para realizar sus, darle solución a sus inquietudes y estar pendiente de sus aportes. Es así que es todo por la noche de hoy. Muchas gracias por la asistencia. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto. Bueno, en este momento voy a detener la grabación.